Hola a todos. Hoy vamos a hacer la práctica que podemos denominar cero y voy a mostrar lo que serían las características generales del, del programa. Bueno, en principio decimos archivo nuevo y vamos a darle un nombre, por ejemplo, práctica cero. Descripción, bueno, instalación, aquí podríamos poner instalación de local comercial, lo que queramos. Ya voy a poner eh, prueba del programa. Prueba del programa. Aceptamos monofásica y vamos a seleccionar instalación general. Si seleccionamos principalmente viviendas, pues no aparecerá el asistente. Aceptamos. Bien, en primer lugar nos pide para el diseño de nuestra instalación lo que sería el tipo de toma de tierra de, de la- de nuestra instalación. Tenemos distintas posibilidades recogidas en el reglamento y pues aquí, por ejemplo, pues nos va a pedir el perímetro o si es una placa rectangular aislado o conductor enterrado horizontal, normalmente de 35 milímetros desnudo, pues nos va a pedir lo que es la longitud del conductor enterrado, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner picas verticales y siempre nos va a pedir lo que es la geometría de lo que hemos seleccionado y la resistividad del terreno. Bien, pues geometría de una pica, pues pica vertical, una pica empalmada o sencilla, en este caso una única pica de 2 metros. 2 metros es excesivo en zonas así pedregosas o roca de albero, como puede ser en algunos sitios, ¿no? de Alcalá. Pero bueno, vamos a poner 1.5, pero de un terreno bastante aceptable porque si no nos va a dar muy alto. Bien, bueno, 33 siempre este terreno cultivable y fértil. Si cogemos, por ejemplo, a ver, eh, roca de cuarzo o granito, hormigón, bueno, el hormigón es aislante. Vamos a poner caliza agrietada, a ver cuánto saldría, ¿veis? Pues sale una resistencia bastante más alta. Vamos a dejar en principio un terreno bueno, como sería poco fértil, ¿no? Bueno, este es un poco peor, ¿no? 333 ohmios. Mientras no superemos los 800 ohmios, pues tendremos una tensión en la carcasa de los electrodomésticos o carcasas metálicas accesibles de motores y de maquinaria, pues por debajo de la tensión de seguridad. Siempre que utilicemos diferenciales con una intensidad de defecto de 30 miliamperios. En el caso de ese 300, la resistencia máxima debería de ser 80 para no superar, porque la intensidad de efecto circulará por esta resistencia, creando una tensión en las carcasas, pues producto de la intensidad de defecto 30 o 300, en este caso, multiplicado por la resistencia de la toma de tierra, con lo cual las carcasas se pondrían a una tensión superior, ya os digo, a la tensión de seguridad, que en locales mojados es 25 y en locales secos es 50 voltios. Bien, vamos a dejar esta resistencia de 330 ohmios, aunque es un poco alta. Me sale por defecto ya una planta y aquí puedo añadir todas las plantas que quiera en mi instalación. Voy a eliminarla, voy a dejar tan solo una. He pulsado aquí para añadir y aquí para quitar. La diferencia con este botón es que añade y copia. Si yo aquí tengo una instalación ya creada, pues copia y la segunda tendrá todas las características de la primera. Y esto sería para bajar o subir el orden. Bueno, la elimino y le doy a aceptar. Y ahora esto no es muy intuitivo, este sería el botón para crear realmente el esquema eléctrico. De igual manera, puedo crear todos los esquemas eléctricos de la planta 1. En este caso, uno solo, lo añado, se va a llamar por defecto E1. Bien, para editarlo, pulso este botón. Edito, bueno, en este caso no más que una línea, la voy a editar. Y lo que estoy marcando con el ratón es las características de la línea. Y esta es las derivaciones agua abajo. Que yo puedo darle un nombre, esquema eléctrico P, esquema eléctrico, bueno, alfabéticamente, OPQ, o bien si yo pongo aquí OPQ1, pues si añado, me va a añadir OPQ2, OPQ3, etcétera.
voy a eliminar todo, voy a dejar tan solo esquema eléctrico. Bueno, sí, esquema eléctrico, voy a añadir dos, esquema eléctrico, pero en este caso voy a llamar alumbrado simplemente, alumbrado, y bueno, no, vamos a hacerlo, voy a eliminar los dos. Bueno, en principio, vamos por partes. En principio, este es el coeficiente que hablaré ahora. Carga en el extremo. Carga en el extremo se pone al final de todos los circuitos, se pone la carga. De momento le decimos que la carga estará agua abajo y me va a pedir la longitud. Si yo le digo que es puente, le estoy diciendo que la longitud de este segmento de la instalación no es significativa. Por ejemplo, esto conviene, por ejemplo, lo que es parte del cuadro. Ahora veremos donde realmente la longitud de los cables no son significativas. Entonces carga en el extremo y aquí la carga no es necesaria, os digo, tan solo al final. Las líneas sí y el aparellaje también. Las líneas, si yo las edito, veis que este es un cable RZ1, donde solamente, bueno, si yo, este es un cable de seguridad, por ser Z, es de poliolefina. Si yo la edito, tengo tan solo por defecto 3. RZ1, H07V, que es cable de PVC, es cable de una temperatura de funcionamiento de 70 grados, es de cable termoplástico, mientras que este es termoestable, cable de seguridad termoestable de temperatura 90 grados. Y aquí nos dice, además de ser de 90 grados, de temperatura de funcionamiento de 1000 voltios de aislamiento. Y este cable hace H07Z1, que es termoplástica, con lo cual es 70 grados centígrados y 750 la tensión de aislamiento. También es cable de Z, es de poliolefina, pero en este caso es termoplástica. Bueno, a lo que iba era que os iba a mostrar cómo puedo añadir una familia. Voy a cancelar esto. Simplemente, bueno, aparellaje, pues vamos a ponerle, por ejemplo, lo que sería en el aparellaje, pues un fusible y un aparato de medida. En principio con esto es suficiente. ¿Veis? Esta derivación individual tendrá aquí estos dos elementos de protección, pero a lo que iba era en materiales, cables, veis, estos son la familia, y ahora mismo familias en obra, y estas son familias que podemos, aparte podemos, si nos ponemos en contacto con Cipellex, pues añadir todas, muchísimas más de Pirelli, etcétera, etcétera, o de General Cable. Aquí yo voy a añadir uno, por ejemplo, a ver, H07, tenemos el H07ZV, el cobre rígido de PVC, voy a añadir el de PVC, pero flexible. Pues lo añadimos aquí, ¿veis? Ya lo tengo. Y otro, por ejemplo, pues no sé, da igual, Miguel, en fin, de este fabricante, pues lo añado aquí. ¿De acuerdo? Como eso, pues podré añadir todo lo que quisiera. Aquí tengo de Pirelli, de alguno más. De alta seguridad. Este es el ZZ, cubierta y aislamiento, pues libre de halógeno, etcétera, etcétera. Y no propagador de incendio. Bueno, en principio hemos añadido estos dos y ahora si yo lo edito de nuevo, veis que en línea puedo añadir todo esto, todo lo que he añadido anteriormente. Este cable o el cable flexible de PVC. Bien, puedo añadir aquí voy a añadir, por ejemplo, porque para la derivación individual tiene que ser cable de seguridad, ya sea rígido, de RZ1 o bien H07Z1. Tiene que ser cable de seguridad, da igual la temperatura de funcionamiento. Voy a cambiarlo para que lo veáis, lo he cambiado. Siempre tiene que ser el mismo cable de tierra que de conductores. Y así pues voy a poner el mismo, ¿veis? El tipo de cable. La instalación bajo tubo, si estuviera aquí, perdón, aquí, ¿no? Sí. Podría ser al aire, pero habría que cambiarla, poner, bueno, sería instalación interior, y aquí el tipo de conductor, o sea, el tipo de la canal, en este caso tipo A, pared aislante térmicamente,
con lo cual digamos que la intensidad máxima en estos cables, tipo de cables será inferior a, por ejemplo, en esto, porque aquí tendrá una mayor posibilidad de radiar el calor, con lo cual la intensidad de los cables puede ser mayor. Bien, aceptamos, comprobamos que bajo, aquí hemos dicho tipo B, voy a dejarlo en tipo A, por ejemplo, para que luego lo podemos cambiar. Y seguimos. La línea la hemos cambiado y el aparellaje también. Bien, ahora aceptamos. Si yo aquí en pulso detalle veo lo que es la longitud, el tipo de cable, bueno, y la caída. Hasta que no ponga las cargas no veremos la caída. Las caídas se producirán por las intensidades circulantes por las líneas. Aquí voy a poner a continuación voy a colgar, ¿veis? Voy a colgar, bueno, por cierto, vamos a llamarla derivación individual. Bueno, la he puesto al contrario. Voy a colgar aquí lo que sería aquí abajo una entrada cuadro, en este caso de mando, cuadro general de mando y protección. Realmente se denomina cuadro o caja general de mando y protección, CGPM, y en este caso le voy a decir que es de tipo puente. Bien, las líneas voy a dejarla igual, con lo cual hereda las propiedades de la que están aguas arriba. Todo lo que yo cuelga aguas abajo heredará las propiedades de la línea a la que está colgada. Las cargas no las voy a poner, no es necesario todavía hasta el final. Y el aparellaje, pues sí voy a poner lo que son al menos. El primero sería un interruptor seccionador, que sería un ICP. Esto depende de la compañía eléctrica, ya sabéis. Este sería un magnetotérmico, que sería el interruptor general automático, el IGA. Después lo que sería un limitador de sobretensiones y añado uno más, que sería el diferencial. Por defecto coge de 40, o sea, de 230, 25 en 30. Yo puedo cambiarlo y ponerle, por ejemplo, 40 en 30. Y bueno, vamos a dejar, sí. Esto sería el ICP, el interruptor, el IGA, el protector de sobretensiones y el diferencial. Yo selecciono este segmento, veis que es puente. ¿Veis aquí que pone puente? Bien, pues no tiene una longitud determinada, es insignificante. Y ahora aquí sí voy a colgar dos líneas que a una voy a llamar alumbrado. Si yo le añado otra, será O, P, y si añado otra será Q. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, a esta línea acaba en 1 y añado otra, pues acabará en 2, acabará en 3, ¿comprendéis? Bueno, pues automáticamente, ¿cuál es la diferencia entre añadir y copiar? Pues todo lo que yo ponga aquí en esta línea, si yo selecciono, ¿veis? Lo habrá copiado en esta otra, que es distinto a lo que es el tipo de carga, las líneas, el aparellaje. Bien, bueno, yo a esta le voy a llamar fuerza. Las líneas voy a cambiarlas. A una le voy a dar, por ejemplo, 30 metros y a la otra, por ejemplo, pues 15 metros. El alumbrado, bueno, las líneas voy a cambiarlas. Tiene las características del anterior, con lo cual yo voy a poner ahora que sea PVC flexible. Y este también, tanto conductor de tierra, PVC flexible en este caso, ¿no? Flexible. Y la carga, pues sería motores, alumbrado de descarga, alumbrado, otros usos. Alumbrado es el alumbrado incandescente, y alumbrado de descarga, pues todo lo que no sea incandescente, exceptuando el LED, que podemos ponerlo también como alumbrado. Bien, pues yo voy en alumbrado de descarga por dotación o directa. Bueno, pues vamos a hacer por dotación y así lo veis. Dotación, número de unidades. Vamos a suponer que tenemos 4 luminarias de tubo doble. Luego tendremos 8 tubos.
y de una potencia de 40 vatios, 0,04 kilovatios. Bien, este sería alumbrado de descarga. Puedo tener también otro que por dotación, pues lo voy a hacer ahora directo. Pues voy a poner 200 vatios. Directa 200 vatios y por dotación, bien. Y ahora, otro tipo de alumbrado, pues por ejemplo, por dotación, voy a suponer, bueno, pues por dotación, que tengo 5 bombillas, 5 lámparas de 100 vatios incandescentes. La diferencia entre alumbrado y alumbrado de descarga es que alumbrado de descarga lo multiplica por 1,8, siguiendo el reglamento. Bien, está la carga y fuerza, pues si no es exclusivamente motores, si fueran lavavajillas o lavadoras o frigoríficos serían motores. En este caso, si no está especificado, pues otros usos y le damos directa, pues vamos a ponerle 2,3 kilovatios. Veis que en principio siempre será monofásico. Cuando estemos utilizando líneas trifásicas, habrá que tener en cuenta en poner que la tensión es trifásica, porque por defecto siempre será monofásica. Sabéis que podemos colocar cualquier tipo de motor monofásico en línea trifásica, está claro, ¿no? Van escogiendo fase y neutro o fase y fase. Bueno, tenemos el aparallaje del alumbrado, vamos a darle por defecto el calibre de 6, pero yo voy a ponerle curva D, bueno, D para motores o C, que es la curva estándar, voy a cambiarlo a 10. Esto de todas maneras, ahora veremos que automáticamente lo hace. Aceptamos. Y en fuerza en el aparallaje, pues le vamos a dar también curva C. Bien, esto sería lo más básico. ¿Veis? Alumbrado. Está en rojo porque no ha sido calculada. Y la fuerza. Bueno, le voy a dar a dimensionar. Se cumplen todas. Ahora mismo ya se ha quitado el color este rojo y indica que ya está bien calculado. 16 amperios lo ha sobredimensionado y esto también está bien. Vamos a suponer que yo quiero, bueno, si yo bajo esto a 6 amperios, calibre mínimo, fijaros que he editado esta línea, entonces la tengo aquí, alumbrado. El aparallaje yo voy a cambiarlo a 6. Si yo dimensiono, bueno, lo subo a 10 porque tiene bastante potencia. Si tuviera menos, pues vamos a suponer que simplemente en las cargas lo que quería mostraros era, yo puedo acceder a esta línea desde aquí o bien desde aquí y si la edito la tengo aquí aguas abajo. Voy a disminuir la carga, por ejemplo. Voy a poner 0, a ver, aquí en esta 0, a ver, perdón, aquí 0.05 y aquí por dotación pues la voy a editar número 8, voy a poner tan solo 2. Bien. Bueno, voy a editarlo de nuevo, pero a ver aquí, y en alumbrado, el aparallaje, voy a editarlo, voy a poner 6, que es lo que suele poner por defecto. Si yo lo dimensiono, veis que queda en 6, pero si yo quiero que sea 10, voy a editarlo. Quiero que sea 10, si yo le doy dimensionar, lo vais a ver aquí, vuelve a ser 6. ¿Cómo consigo? Imaginar, bueno, 6 no es algo que sea muy comercial, pero 10, pues sí, será incluso más barato que un calibre de 6. Vamos a suponer que yo quiero que este sea de 10. Lo voy a cambiar, otra vez nuevamente a 10. Lo edito, aquí a 10. Acepto y acepto. Pero ahora me voy aquí en opciones y le digo dimensionado y en protecciones le digo buscar el que cumpla a partir del actual. Con lo cual, si tiene 10, va a respetar ese 10 y va a cambiar, a modificar las líneas y el otro, quiero decir, va a aumentar el calibre, pero
siempre partiendo de esto. Si es necesario aumentar el calibre, si no, no. Vamos a dimensionar. Pues ahora es de 10, el cable es de 1,5, este cable es de 2,5, 16, etcétera, etcétera. Bien, pues igual que hemos añadido familias de cable, pues yo puedo añadir familias de magnetotérmicos o de diferenciales. Aquí tenemos lo de todos estos, por ejemplo, de Merlin-Gering, curva C, bien, K60, bueno, pues ya lo tengo aquí. Aceptamos, con lo cual yo aquí en este, por ejemplo, lo voy a editar esta línea, y yo puedo modificar el aparellaje, protección magnetotérmica, y aquí tengo los Merlin-Gering K60 curva C. ¿Veis? Con estos calibres y esta intensidad de cortocircuito de 6 kA como mínimo. Tenemos de 6 o 10 kA. Bien, más cosas. Podemos comentar lo que son las caídas de tensión. ¿Veis? Bueno, en una vivienda la caída máxima tanto en líneas de alumbrado como de fuerza es de 3, mientras que en el resto de instalaciones será de 3 alumbrado y 5 fuerza. ¿Veis aquí? Me estoy situando aquí donde está el cursor. Aquí tengo dos tipos de caída. En esta línea, en este segmento, la caída es de 1,16% debido a la longitud, a la sección del cable y a la potencia enganchada aquí en el extremo. 1,16. Y la acumulada es 2,46%, con lo cual respeta el reglamento electrotécnico de baja tensión si fuera tanto en vivienda como en alumbrado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en este tramo de 30 metros y con una carga de 0,734 kilovatios, la caída de tensión en este tramo es de 1,33 y la acumulada es 2,63. ¿Qué quiere decir la acumulada? Pues desde aquí hasta el principio de la instalación. Aquí cae 1,33 y habría que sumarle la caída de tensión aquí. Bueno, en este caso, como es puente, prácticamente no cae nada, 0,03. Hemos dicho que en este tramo es 1,33 y vamos a ver la caída de tensión en este tramo 1,27, con lo cual la suma total será 2,63. Si sumamos 1,37 más 0,03 más 1,33 me dará exactamente la caída de tensión de 2,63. ¿Lo entendéis? Lo repito de nuevo. Voy a hacerlo ahora para este tramo. Yo tengo el primer tramo, tiene una caída de 1,27. Si sumáis 1,27 a la caída en este tramo, 0,03 me da una tensión acumulada de 1,3. Y 1,3, si cae aquí 1,16, pues la caída total será 2, si lo sumáis, 2,46%. ¿De acuerdo? Bien, eso sería la caída de tensiones acumuladas. Vamos a ver, por ejemplo, ahora la intensidad. Las intensidades, dependiendo de la longitud y del tipo de cable, aquí tengo la intensidad calculada en este tramo es 10,5 amperios y la intensidad máxima de este cable sería 17,5. Vamos a centrarnos, por ejemplo, tan solo en este. Si yo lo edito, le he dicho que la línea transcurre, voy bajo tubo, en pared aislante. Voy a decirle que es tipo B. Aceptamos y a ver, veis que era 17,5 y ahora aceptamos y ahora pasa a 21 amperios. ¿Entendéis? He cambiado de tipo A tipo B, que puede radiar más calor los cables, y la intensidad máxima en dicha instalación, en ese tramo, será de 21 amperios. Aquí, por ejemplo, es de la intensidad calculada 3,2 y la intensidad máxima del cable es de 13. En este caso,
vámonos aquí, por ejemplo, la intensidad calculada es 13,7 amperios y la intensidad máxima del cable es de 23. Bueno, y por último, quería comentaros los coeficientes de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad, yo puedo tener, imaginaros muchas líneas, todas confluyen aquí. Evidentemente, no todas las líneas, bueno, eso habría que ponerse de acuerdo con el promotor de la obra, con el dueño final de la instalación, qué simultaneidad tendrá. Imaginaros que tenemos muchas máquinas, pero evidentemente no todas van a funcionar. Si en una sección tenemos 3 operarios y hay 6 máquinas, evidentemente no, vamos, suponiendo que no puedan trabajar simultáneamente, pues podríamos darle un coeficiente del 50%, del 40%. Si yo aquí, por ejemplo, puedo, o sea, le doy un coeficiente de simultaneidad de 0,5, sería el mismo que si yo aquí le doy un coeficiente de simultaneidad de 0,5 y de aquí de 0,5. Con lo cual, la potencia, el cálculo se realizará para que pueda funcionar todo, pero sin embargo, por estas líneas se puede calcular para que la potencia que transcurra sea el 50% de la enganchada aguas abajo. Dicho de otra manera, yo aquí voy a poner, por ejemplo, la edito y le digo que el coeficiente de contribución aguas arriba es el 0,5, aceptamos, y aquí el coeficiente aguas arriba es del 0,5. Bien, esto sería igual que si yo hubiese puesto aquí un coeficiente de simultaneidad de 0,5 que trascendería hacia la línea hacia aguas arriba. Bien, voy a quitar en opciones lo que sería en dimensionado las protecciones para que las modifique y voy a comprobar, veis que ahora, bueno, es que no lo hemos visto antes de modificarlo, pero simplemente aquí la intensidad de cálculo baja significativamente a 6,9. Voy a poner, a modificar el coeficiente de simultaneidad. Veis que la intensidad de cálculo, que quedaros con este valor, 6,9 amperios. Si yo modifico lo que serían los dos coeficientes, para el coeficiente tengo que editar la línea, no puedo editar la superior. ¿Ves? Desde la superior, si yo la edito, tengo acceso a las dos líneas aguas abajo, pero no tengo posibilidad de modificar el coeficiente. Bien, entonces voy a poner aquí otro coeficiente, pues simplemente en lugar de 0,5 voy a poner 0,2 y aquí voy a poner un coeficiente también de 0,2. Aceptamos y ahora dimensionamos de nuevo. Bien, y ahora la intensidad de cálculo ha pasado en lugar de 6,9, ha pasado a una intensidad de 2,7. Lo veis aquí, 2,7 amperios. Bien, esto es importante sobre todo cuando se manejan bastante potencia. Evidentemente nosotros esto no lo podemos saber, digamos, a priori, sino que tendremos que tener el consentimiento del promotor en este caso. Bien, y simplemente, bueno, si veis que aquí, bueno, le ha dado 6, si esta línea en lugar de 30 metros vamos a darle más longitud, la estoy editando con lo cual la tengo aquí alumbrado, ¿veis? Alumbrado. Bien, pues en lugar de 30 metros le ponemos 100 metros. La caída de tensión en este tramo es de 4,45 y la caída total 4,71. Todavía sería, bueno, habría que dimensionar, pero todavía estaría, bueno, pues si está dedicada al alumbrado, evidentemente se saldría de los cánones, puesto que la máxima, digamos, de los cánones del reglamento, pues la máxima es de 3. Vamos a dimensionar y ha bajado a 2,67, con lo cual sería admisible siempre. Y el cable, a ver, el cable lo ha subido a 2,5. Claro, por ser de 100 metros, lo ha subido a 2,5. Ya no por la intensidad, que era muy baja, 3,2 amperios, ¿no? Podría soportar 17,5 amperios, pero debido al tanto por ciento máximo admisible. ¿De acuerdo? Y bueno, como presentación bueno, me quedaría por ver los listados y los planos. Vamos a ver primero los listados, objeto del proyecto, pues
instalación eléctrica, bla, bla, bla. Instalación eléctrica de local comercial. Eléctrica, a ver. Eléctrica del local comercial, puntos suspensivos, nombre del titular, bueno, Pepito de los Palotes, dirección, bueno, calle El Pez, 24, titular 6, bueno, número de emplazamiento, pues ahí en Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira. Vamos a ver, ponemos en mayúscula para que nadie se moleste. Siguiente, legislación. Bueno, pues si nos pusiéramos en contacto con ellos, pues nos podrían, digamos, proporcionar la librería dependiendo de la comunidad autónoma donde nos encontremos. Y podríamos añadir, bueno, en este caso no tenemos nada, no tenemos para poder añadir. Así que siguiente, a ver, eliminamos. Y todo esto son los ítems que puedo eliminar alguno de ellos, el índice, objeto del titular, y terminamos. Y lo tengo aquí bueno, como hipertexto, que yo puedo exportar en HTML o bien como en formato RTF, que es formato PDF o RTF, podría trabajarlo desde el Word. Bien. Y por último, cierro esto, y por último lo que serían los planos de la obra. Para ello añado, acepto y acepto de nuevo, y por último planos, imprimir todos los planos. Y aquí me va a exportar en formato DXF, que es compatible con, por ejemplo, AutoCAD, o con CATIA, SolidWorks, etcétera. Pues en este formato, en esta dirección me va a exportar un archivo que se llama por defecto práctica 0, en formato, ya os digo, DXF. Aceptamos, bien, y ya me lo ha exportado. Si queréis lo hago de nuevo, y en planos de la obra, lo elimino, bueno, pues añado uno, lo tengo, ¿no? Y acepto, sí, bueno, que me lo modifique de nuevo, planos, imprimir todos los planos, ¿de acuerdo? Y aceptamos. Bien. Y bien, y con esto terminamos lo que podríamos denominar la práctica 0, que no tiene ningún soporte en Word o PDF, sino simplemente una introducción. Pues muy bien, hasta la próxima.